Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando, Capricornio, con el trabajo, como siempre, y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a estar trabajando con tu lado espiritual, con la bola de cristal, y voy a sortear una consulta. Así que si quieres saber cómo puedes ganar esa consulta, pues ya sabes que espérate, que a lo largo del vídeo te lo voy a decir. ¿Cómo puedes hacer para ganar esa consulta? Vamos a comenzar, Capricornio, y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Bueno, Capricornio y el trabajo. Capricornio, los que sí estáis trabajando, yo os veo como que pensando o teniendo la necesidad, vamos a decirlo así, de tomar una decisión en cuanto al trabajo, ¿no? Pero esta decisión, vamos a decir, esa necesidad no tiene nada que ver porque tú estés mal en el trabajo. Tiene que ver con algo personal tuyo, Capricornio. Entonces, ¿los caminos los tienes abiertos? Las cartas dicen que sí, que tú puedes realizar un cambio. De hecho, yo veo una persona muy cercana a ti que te va a ofrecer otro trabajo, sí, pero aquí ya decides tú, Capricornio. Capricornio, que no estáis trabajando. Bueno. Los que no estáis trabajando, Capricornio, vais a obtener noticias positivas de trabajo, pero dentro de esas noticias positivas también os veo, Capricornio, como que no lo veis muy claro. Este trabajo o esto que a ti te ofrecen. Yo te veo que tú no lo ves claro, Capricornio. Pero bueno, no lo ves claro. ¿Por qué no lo ves claro? Porque es un trabajo que tú sabes perfectamente que es para X tiempo. O sea, no es un trabajo en el cual, Capricornio, tú te vayas a quedar. De hecho, cuando a ti te llaman para este lugar, es para cubrir a alguien durante un tiempo determinado, Capricornio, que tenéis un negocio. Los que tengáis a alguien muy cercano a vosotros dentro de tu negocio, hablan de una decepción, Capricornio. Los que no, las cartas dicen, le estás dando muchas vueltas a algo que posiblemente no pase de cara a futuro. Y dicen las cartas que si alguien intenta quitarte algo de tu negocio, lo que sea, o aprovecharse de lo que es tu negocio, la seguridad y la estabilidad que tú tienes a día de hoy es más fuerte que lo que te puedan quitar. Bien, eso quiero que lo tengas claro, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver, Capricornio y tu economía. Respecto a tu economía, Capricornio, yo veo mucho como que hay algo que ha estado fluyendo, ¿no? Que tiene que ver con gente joven, está relacionado con tu economía, pero esto oculta algo. Y esto que se oculta o que se ocultaba en su momento, o está a punto de salir o ya ha salido. ¿Bien? Entonces aquí las cartas dicen, un dinero que tú tenías pensado tener, ¿no? O que tenías pensado que llegara, en cierto modo, y ese dinero no llega.
Y es por esta razón, porque aquí ya desde el minuto 1 se ocultaba algo, Capricornio. Esa es la parte que yo veo. Capricornio, tened mucho cuidado si estáis dejando dinero a alguien o si alguien os pide un dinero de cara a futuro. Aquí dicen las cartas que podría haber una pérdida de dinero. Capricornio, que estéis esperando solucionar algo que tenga que ver con lo familiar o un dinero que tenga que ver con alguien de la familia y que a ti te pertenezca algo de eso, y si vas a tener noticias muy pronto, pero muy pronto te digo de días. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías, Capricornio, que estáis solteros. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, Capricornio, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartís el vídeo y me dejáis un comentario. El ganador lo publicaré en mis redes sociales, los martes de cada semana, ¿ok? Así que todas las semanas se van a ir sorteando una consulta. Bueno, Capricornio que estáis solteros. Veo que te acercas cada día más a un cambio en tu vida. O porque tú lo decides. Pienso que es porque tú lo decides, Capricornio, por lo que estoy viendo aquí. Bien. Y ese cambio es muy importante para ti. Ese cambio, Capricornio, te puede traer una persona muy importante, aunque antes de que llegue esta persona tan importante tú tienes que vivir otras experiencias, ¿no? Y esta persona tan importante, dice, sería una historia en un principio muy en boca de todos, ¿no? Sería una historia muy en boca de todos, pero yo quiero saber el por qué es una historia que se muestra de esta forma, ¿no? Entonces, lo que yo veo aquí, Capricornio, es que vosotros dos iniciáis como... Vosotros os conocéis y vosotros tenéis algo en común. Iniciáis algo que tiene que ver con un proyecto o estáis haciendo lo mismo, algo así. O algo que tiene que ver con lo económico. Yo pienso que es un proyecto o algo así, ¿no? Cada uno esto lo tiene que aplicar a su historia, ¿no? Entonces, quizás en un principio entre vosotros no haya absolutamente nada. ¿Bien? A vosotros os une algo económico. En un principio. Y no hay nada sentimental entre vosotros. Y después es cuando surge la historia entre vosotros. Bien, vamos a ver por qué es tan criticada, criticada esta historia que tú vas a vivir. Bien, vamos a ver. ¿El por qué? Porque esto nos puede traer mucha información, Capricornio, así que vamos a ver por qué. Claro, porque esto lo lleváis en la clandestinidad y supuestamente sois amigos. Y supuestamente en esos viajes que hacéis juntos no pasa nada, absolutamente nada, porque sois amigos. Pero es que en el segundo viaje o desplazamiento que hagáis juntos relacionado con esto que yo te estoy diciendo que os une, dices cuando va a haber el primer encuentro sexual entre vosotros, en el segundo desplazamiento. Entonces, claro, por eso es una relación en boca de todos, vamos a decirlo así, o en boca de la gente de vuestro entorno, Capricornio. Vamos a ver qué más de esta persona. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros.
También tengo que decir que esta historia, cuando empieza, ninguno de los dos se plantea nada serio, ni mucho menos, porque uno de los dos también está en una situación, aguantando una situación por los hijos. Está aguantando una situación por los hijos. Entonces, en un principio ninguno de los dos se plantea nada, pero aquí sucede algo, no, sucede el amor entre vosotros, surge el amor entre vosotros, surge lo que es la ilusión y comenzáis vuestra historia. Totalmente paralela a todos los inconvenientes que pueda tener uno de los dos con el tema de los hijos. Hijos o aguantando una situación por hijos, no con los hijos. Así que yo aquí sí veo que podría surgir una relación estable. Aunque te tengo que decir que, bueno, pues como toda relación, en un principio, como te he dicho, como toda, no como algunas, no os planteáis nada. En un principio, que uno de los dos se siente muy amarrado a una persona o situación del pasado, se siente amarrado. No es que tenga sentimientos hacia esa persona, pero claro, aquí llega el momento que por destino esta persona se deja llevar, tú apareces en su vida, se deja llevar y aquí surge lo que tiene que surgir. Entonces hablan de una liberación para el que se sienta de esa forma, el que se sienta amarrado, ¿no? En cierto modo. La letra C está marcando mucho, no sé qué tiene que ver con esta historia, pero bueno, cuando llegue el momento, me imagino, Capricornio, que lo sabrás. El número 7, la letra H también. Es una persona que llama mucho la atención. Es la típica persona, no que llame la atención por que es alto, alta, la belleza, en fin, el envoltorio, no por eso. Que sí, que puede ser también que sea una persona así, ¿no? Yo veo más bien llama la atención porque es una persona como que brilla mucho, ¿no? De estas personas que las ves y dices, tiene algo especial, que no sé qué es, que no se le ve físicamente, pero tiene algo especial, ¿eh? Ya me contaréis, Capricornio. Vamos a seguir. Capricornio solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Capricornio, hay mucha inestabilidad aquí, ¿eh? Bueno, o hay inestabilidad o uno de los dos se muestra un poco inestable, ¿no? Entonces aquí dice que cada día uno de los dos siente que hay que tomar una decisión en algún aspecto, en algo que es muy importante para la relación. Capricornio, esta decisión podría tener que ver con temas de embarazos y demás, ¿vale? Y para otros de vosotros dicen, sí, hay embarazos. Capricornio de cara a futuro, aunque también veo que a lo largo del mes de abril, mayo, creo más que abril, dice, ya se va a producir una convivencia entre vosotros. Esto para los Capricornio que no estéis en convivencia todavía. Primero habrá embarazo, después habrá matrimonio para los que no estéis casados y los hijos será para los que sí podáis quedaros embarazados. Los que no, pues ese mensaje no es para ti. Capricornio, se avecinan cambios que son cambios muy positivos, bien, aunque uno de los dos piensa que de cara a futuro, o que en un futuro podría haber inconvenientes o engaños, bien. Es algo como que dices, sé que va a pasar esto o que me vas a hacer esto, bien, pero esto es un pensamiento. Las cartas no están diciendo en ningún momento, Capricornio, que eso vaya a suceder. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio.
casados, en convivencia y novios. Todos los que hayáis estado mal, incluso con pensamientos que veo muchos de vosotros que podríais haber estado con pensamientos de separación o algo por el estilo, yo tengo que decir que ahora mismo hay una reconciliación, ¿bien? Entonces, pero que aunque haya esa reconciliación, no todo va a pintar color de rosa. Y no es que te lo diga yo, es que lo están diciendo las cartas, que debéis de aclarar, Capricornio, algún asunto que tiene que ver con el trabajo o con la economía, que estáis teniendo muchos problemas por los temas del trabajo y la economía. Y luego aparte, la manera de ser de uno le genera muchas dudas al otro. Entonces, ¿por qué le genera dudas? Porque cree que lo van a engañar por la manera de ser, ¿eh? En ese aspecto, pues deberíais aprender a conoceros un poquito más, ¿eh? Muy importante eso. Estos acontecimientos nuevos, aunque en un principio se vean unos acontecimientos que cambian, ¿no?, el rumbo de las cosas, como puede ser un embarazo, como puede ser una convivencia, todo es un proceso de adaptación, Capricornio, así lo dicen las cartas, ¿eh? También os voy a decir una cosa, yo veo muchos de vosotros que realmente no estáis preparados para un compromiso de esta forma. Pero bueno, esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia, ¿eh? Vamos a seguimos. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, vamos a mirar con estas. Yo los engaños, claro que yo cuando digo engaños, yo me imagino que vosotros siempre os tiráis a infidelidad, ¿no? No tiene por qué ser siempre infidelidad, ¿vale? Yo el engaño que veo aquí es como un engaño relacionado con dar largas en algo, ¿bien? Bueno, pues como íbamos diciendo, Capricornio, que yo lo que veo aquí más es un engaño un engaño. Como que no se han cumplido las cosas que se han planteado. Y entonces como que en ese aspecto pues uno de los dos se siente como, bueno, sí, engañado, vamos a decirlo así. Entonces en su momento no se cumplieron todas las cosas que se plantearon, ¿no? Entonces vemos como una parte de la persona como con cierta falsedad o algo por el estilo, ¿no? Esa es la parte que yo veo aquí. Todas las dudas que tú tengas, Capricornio, respecto a esta persona, ten en cuenta que se van a aclarar en un futuro, pero se aclaran porque a esta persona le sucede algo también, ¿no? A esta persona le tiene que suceder algo relacionado con su entorno para que se aclaren dudas. Esa es la parte que yo veo aquí. En este caso, pues bueno, cada uno lo tiene que aplicar a su historia, Capricornio. Es una persona que siempre habla de cambios y nunca
nunca se dan esos cambios, pero también tengo que decir que los acontecimientos que vienen son muy importantes para esos cambios. No sé por qué me sale mucho el color morado aquí, Capricornio, pues esto cada uno pues ya tiene que saber por qué significa para ti el color morado, o en esta historia de amor, Capricornio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Capricornio, ya sabes que para conseguir tu consulta gratuita, dale me gusta al vídeo, compártelo, Capricornio, y me dejas tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales el ganador o ganadora de la consulta. Así que los martes tenéis que estar pendientes a mis redes sociales. Capricornio y tu mensaje especial del amor. Aquí lo que dicen las cartas. El amor puede venir de muchas formas. Y de la manera o por la vía menos esperada. No te cierres, no cierres las puertas si viene de una forma en la cual tú en un principio no aceptas. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Capricornio, seguimos con tu salud, no te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Capricornio y tu salud. Mala circulación, os veo a muchos de vosotros, Capricornio, cuidaros, los dolores de cabeza también y todo lo que tenga que ver con los huesos y articulaciones. Como siempre os digo, Capricornio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general y ahora vamos a hablar de tu lado espiritual, Capricornio. Tu mensaje general te dice, mi queridísimo Capricornio, estás a punto de recibir noticias que solo depende cómo tú las gestiones o qué concepto le des tú a esas noticias, Así que atención a esas noticias y no le echéis más sal de lo que tiene. Capricornio, número 53 para esta semana. Míralo en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Vamos a seguir, Capricornio, ahora sí, con tu lado espiritual. Y en este caso, Capricornio, este mensaje será solo para las personas que tengáis esa conexión con dicho mensaje. Vamos a ver, Capricornio, y tu lado espiritual. Capricornio y tu lado espiritual. Mira, veo mucho como una situación, creo que es una situación, en la que una persona en concreto se aleja de alguien o se aleja de la familia o algo por el estilo, ¿no? Como que hubo un conflicto, y ese conflicto pues lleva a ese alejamiento que te estoy comentando. Hay cosas que a esta persona le hubiera gustado dejar un poco claras, que se irán aclarando con el tiempo, pero que a lo mejor a esta persona le hubiera gustado eso, dejarlas un poquito claras antes de irse. Porque hay algo que no, o sea, como que a esta persona se le juzgó malamente, Hay muchas cosas que tienen que salir a la luz aquí, Capricornio, la letra F tiene que ver con esta persona, La letra F, como te he dicho, tiene que ver con esta persona, Capricornio. Tiene que ver también una mujer en concreto en toda esta historia. Hay una mujer en concreto. Entonces, Capricornio, en este caso,
los que hayáis conectado con este ser querido, ya sabéis que hay algo que debe de trascender, algo familiar que debe de trascender. Capricornio, me despido. ¿Y qué te digo? Pues como siempre, que no te olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no te olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.